En este video les voy a hablar sobre el transporte iónico individual, transporte activo y especializado. En nuestro organismo existen mecanismos que nos ayudan a que las sustancias atraviesen las membranas de las células que son esenciales para la vida y también para la comunicación entre otras células. Obviamente, estos necesitan expulsar los desechos del organismo y también adquirir los nutrientes del medio extracelular. También como enviar mensajes químicos a otras células que se encuentran cerca de ellas, etc. Estas acciones se realizan gracias a las características físicas, químicas y biológicas de la membrana celular. A estos mecanismos les llamamos transporte celular. Existen varios tipos de transporte en los que se dividen principalmente en pasivo y activo. El transporte pasivo es aquel mecanismo donde las sustancias atraviesan la membrana celular a favor del gradiente de concentración, por lo que no necesita el uso de energía, por lo que es termodinámicamente favorable. En este tipo de transporte encontramos a la difusión pasiva, la difusión facilitada, la difusión medida por canales o por transportadores, así como la ósmosis. Mientras que en el transporte activo es aquel mecanismo donde las sustancias que atraviesan la membrana va en contra del gradiente de concentración. Y para que este se lleve a cabo necesita el uso de energía, como es el ATP. Y este proceso es endergónico. También en este tipo de transporte existe el activo primario y el activo secundario. En el activo secundario o con transporte se acopla la energía de la difusión de un elemento en el que se va favorecida su flujo en el gradiente para transportar un segundo elemento. Es decir, que puede ir en ambos sentidos y pues la energía proviene del flujo. ¿Qué es un gradiente de concentración? El gradiente de concentración es la diferencia de concentraciones que existe entre una región y otra de un determinado soluto. Se dice que cuando está a favor es cuando pasa de una concentración alta a una menor, y en contra cuando pasa de una concentración menor a una de mayor concentración. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos el dibujo de una membrana donde la mayor concentración se encuentra en el fluido extracelular y la menor concentración de los solutos está en el citoplasma. Como vemos, el inicio en la región extracelular se encuentra la mayor cantidad de solutos y conforme pasa el tiempo va desplazando estos solutos por la difusión hacia el citoplasma hasta que llega un momento en que ambos lados quedan en el equilibrio. También podemos retomar los conceptos de los anteriores videos de los estados hipotónico, hipertónico e isotónico. Por ejemplo, en el primer recuadro se encuentra en un estado hipotónico y en el último recuadro se encuentra en el estado isotónico. En la difusión facilitada tenemos dos
tipos, que son canales o poros, y los transportadores o proteínas transportadoras. En el canal es exclusivamente para iones como son sodio, potasio, calcio, cloro, incluso protones. Y es necesario que se despolarice la membrana para que se activen estos canales. En las proteínas transportadoras o los transportadores se acoplan cambiando su conformación para así dejar pasar a los solutos. Estos comúnmente son para solutos más grandes y pasan mediante el dichoso 1 por 1. Un ejemplo de una proteína transportadora es la proteína transportadora de glucosa. En la diapositiva podemos ver una imagen en la que están los dos tipos de la difusión facilitada. Del lado izquierdo tenemos a un canal donde obviamente es a favor del gradiente y lo que se encuentra en mayor concentración es extracelularmente, y mientras que en el lado derecho, de color verde oscuro, es una proteína transportadora donde un soluto proteína y se va viendo el proceso del transporte hacia el citoplasma. Como ya había mencionado, va de 1 en 1. En este video vamos a hablar principalmente de los canales iónicos o transporte iónico, en el cual, como habíamos dicho, es el que permite el paso de los iones y se divide en distintos tipos, ya sea activados por voltaje, por ligando. Algunos son conductos no activados o conductos mecanoactivados. Los activados por voltaje son por diferencias de cargas iónicas de la membrana, son especialmente filtros selectivos y son sensibles al voltaje y son capaces de reconocer a los iones porque son exclusivamente de cada uno, y estos son de los más importantes. En los activados por ligando principalmente son los neurotransmisores, que estos son regulados químicamente y se activan al unirse un ligando. Y también estos generan un potencial de acción de la membrana. En los conductos no activados tenemos, por ejemplo, al resting de potasio, que están siempre abiertos y no es necesario que los activen. Y los conductos mecanoactivados, que un ejemplo de estos se pueden encontrar en los stereocilios del sistema vestibular. En la diapositiva podemos observar una imagen del canal señalando sus partes. En el transporte activo tenemos al primario, que se media por canales iónicos, restablecen el gradiente de concentración, transporta los iones en contra del gradiente de concentración, se requiere ATP y es un proceso endergónico. Tenemos un ejemplo de este tipo de transporte, que son las bombas, que despolarizan los canales iónicos. También son transportadores por medio de la cinética de saturación. Y un ejemplo muy importante y más famoso es la bomba de sodio-potasio, que esta transporta iones en contra de su gradiente
y no es termodinámicamente favorable, por lo que el cambio de energía de Gibbs es positiva. Y estos utilizan como energía al ATP. En el transporte activo secundario tenemos que acoplan energía de difusión de un elemento en el que se ve favorecida su flujo en el gradiente de concentración para transportar un segundo elemento. Y esta energía proviene del mismo flujo. En este grupo pertenece el cotransporte, que es mediado por transportadores o proteínas transportadoras, y son dos solutos diferentes. Tenemos el transporte uniporte, que solamente transporta una sola molécula y se le denomina como transportador primario. Como contrasporte como tal tenemos al sinporte y el antiporte. El sinporte es cuando dos moléculas van en el mismo sentido, y el antiporte es cuando dos moléculas van en sentido contrario. En la diapositiva podemos observar la imagen con estos tres ejemplos. El de la izquierda es el uniporte, donde vemos una sola molécula que va de un mismo sentido, que puede salir o entrar. En el contrasporte tenemos al sinporte, donde son dos moléculas diferentes que van en el sentido que igualmente puede entrar o salir. Y en la última es el antiporte, en la que tenemos dos moléculas diferentes pero que van en sentido contrario. Es decir, que mientras una sale, la otra molécula entra, o al revés, que esa molécula entra y la otra salga. Hablando de las aplicaciones en biomedicina, hay una extensa variedad de ejemplos que puedo mencionarles. Sin embargo, a mi parecer, la más importante, creo yo, es sobre la bomba de sodio y potasio que había mencionado antes. La importancia de la relación sodio-potasio en la regulación de la presión arterial. Ya mencioné que todos los estudios destacan la importancia que tiene el sodio en la génesis de la hipertensión por sus efectos. Se manifiesta de las variadas acciones benéficas que posee el potasio en la regulación de la presión arterial. El sodio es el principal catión extracelular, que ha sido siempre considerado esencial en la aparición y manutención de la hipertensión arterial. En su contraparte, el potasio indica que su déficit tiene un rol crítico en la hipertensión arterial y en sus trastornos estructurales. En la diapositiva podemos ver un diagrama donde se puede ver de un lado el sodio y de un lado el potasio, en la que se puede ver estrechamente su relación entre ellos, por lo que si aumenta el sodio intracelularmente, vemos que aumenta el volumen y la contractibilidad de las células
vasculares que dan origen a la hipertensión y también como el otro lado la disminución del potasio intracelularmente lleva el mismo proceso. Por lo que podemos decir que es muy importante este tipo de bombas para que se regule el organismo y así no tengamos ninguna dificultad o enfermedad. Sobre todo hay muchos estudios acerca de esta bomba, pero es el que yo considero que tiene más relevancia en este caso.